¿Estará grabando? Grabando. Siguen entrando. Este es el último que voy a permitir porque después ya no puedo yo. ¿Ya? Así que entiendan. ¿Están viendo esa pantalla? Ejemplo en carne. Sí, doctor. Ok. Bueno, hemos hablado sobre leche. Todo el primer corte, leche. Ahora vamos a hablar carne. Y en carne vamos a hablar, ya no voy a aceptar a esa persona, díganle por favor. Eh, eh, Hay varias cosas importantes en carne, pero lo más importante es la carne, por lo tanto la ganancia de peso es súper importante. En leche hay varias cosas importantes, pero la producción de leche es la más importante y por eso hemos aprendido nosotros a calcular la producción de leche al inicio, al pico, los intermedios, el secado a 305 y al final hemos determinado seleccionar la mejor vaca, la A, la B, la C, la D. Lo mismo vamos a hacer en carne con esto que les voy a enseñar ahora. Esto es la pregunta número 1 del examen práctico del segundo periodo. Luego vamos a ver la prueba de ganancia de peso, que también es para ver quién gana más carne. Obviamente que lo mismo se puede hacer para cerdos, para aves, para todo lo que yo quiero ver que gane carne, por ejemplo, hasta conejos. Obviamente que tiene sus peculiaridades, pero la forma de calcular la ganancia, porque yo lo que tengo que calcular es la ganancia de gramos de carne por día. Entonces, en base a eso, el que más gana carne en un periodo determinado es el que tiene mejor genética para eso. Obviamente el ambiente es súper importante, no es lo mismo que yo dé a un grupo puro pasto y al otro grupo de concentrado. Es como si yo dividiera al grupo de ustedes y a la mitad les dé lechuga y solamente coman lechuga 7 meses y los demás pizza y hamburguesa. En 7 meses, ¿quién va a estar más gordo? Los que comen pizza y hamburguesa. Y no voy a poder decir que son mejores que los otros. Enseguida vamos a ver eso. Entonces, eso es lo que vamos a ver y obviamente que antes de hacer, este es el problema, digamos, con la lechería, aunque en lechería también hay que hacer varias cosas, ¿no? Establo, eh, silos, un montón de inversiones. La ganadería de carne, para que yo objetivamente mida mis animales, tengo que tener potreros, tengo que tener división de potreros, tengo que tener un corral, un brete, una balanza. Es increíble que hay cabañeros que no tienen balanza en todo. Hay algunos cabañeros que tienen balanza en una de sus estancias y en la otra nada. Es increíble que los cabañeros midan, pesen cada 15 días solo el ganado que va a la feria y no el otro. ¿Mm? Entonces, la única forma de poder controlar cuánto gana mi animal es pesando rutinariamente. A diferencia de leche, pucha, tenía que trabajar todos los meses, ¿verdad? Una vez, pesar a todos mis animales. Aquí no, en carne es un poquito más relajado el trabajo. Solamente hay que pesar al nacimiento, al destete, al año y al sobreaño. Con cuatro pesajes basta y un inventario para saber cuál es el peso adulto de mis animales. ¿Mm? Entonces, eso es importante. Pero el tener la balanza, el brete, es harta plata. Si entran a trabajar en una ganadería de carne y no tiene eso, lo primero que tienen que decir es, pucha, tenemos que invertir. Luego, eh, a diferencia de leche, sí, al menos en Nelor y en Brahman, sí contamos con lo mejor para seleccionar animales en Bolivia. Por lo tanto, vamos a ver el sumario y yo les voy a enseñar a elegir los mejores reproductores. Ahora sí podemos elegir reproductores bolivianos en Nelor y Brahman mediante su mérito genético, que es la DEP. No así en criollo, ni en Brangus, ni en Cenepol, porque no hay. En Cenepol una cabaña nomás lo hace con Brasil.
Entonces, aquí en carne sí vamos a ver el sumario boliviano y de ahí voy a preguntar yo las preguntas. Pero, ¿y qué pasa si no están, si yo entro a trabajar en una cabaña comercial donde no se registra el ganado, porque se acuerdan el capítulo 1 o el capítulo 2 creo que era, se necesita genealogía y producción? Y no están en Asocebú, no están registrados mis animales, bueno, yo puedo registrar. Si yo estoy inseminando, sé con qué toro estoy inseminando, sé qué vaca estoy inseminando y ese ternero va a tener su papá y su mamá bien registrados. Por lo tanto, no es necesario, al menos con este primero que les voy a enseñar, no es necesario que estén ustedes registrados en una asociación. Es el trabajo de cada uno de ustedes. Con eso va a ser suficiente. Entonces, lo primero es el control de desarrollo ponderal, que es el similar al CRPC de la leche. Vamos a ver qué es, qué hace y cómo se calcula. Es un índice zootécnico, que en Brasil fue implementado, miren, hace cuánto tiempo, pero apenas se realizaron pocos animales. En Asocebú, ¿saben qué? El 2002 se estaba recién dando importancia, pero ahora ya se ha dejado de hacer el CDP en Asocebú. Pero el que no está en Asocebú o todos los que tienen deberían llevar, ustedes por ejemplo cuando vayan y trabajen en una cabaña de carne, tienen que llevar el CDP, tienen que saber cuál es su animal más pesado al destete, al año y al sobreaño. ¿Para qué sirve? Justamente para identificar dentro de los actos qué línea, qué familia, qué vaca, qué individuo posee mayor velocidad de ganancia de peso. No puedo, tengo que registrar la condición de crianza y qué comen. Yo estoy un convencido y lo hemos hecho con el segundo, vamos a hablar en el segundo punto ahora, que la ganadería de carne en Bolivia es suficiente y debería ser basada en base de pasto. Y eso es lo más orgánico y natural que tiene. Y es cierto, una vaca es rumiante, come pasto, no come carne. Por ejemplo, el síndrome de la vaca loca ha sido un problema zootécnico, porque nosotros les dábamos de comer harina de hueso y harina de carne. O sea, es como los hemos vuelto carnívoras, o sea, se comían a su propio género. ¿Mm? ¿No ve? Es como si nosotros nos comiéramos hueso de humano o harina, galletas de sangre humana, caníbales. Y eso ha degenerado y se ha formado un prión en su cerebro y listo. La vaca es un rumiante y tenemos que darle pasto. El pasto no lo comemos nosotros. Podemos comer una lechuga, un tomate, pero pasto, fibra, Taiwán, no comemos, no tenemos bacterias que destruyan como destruye, no destruye, eh, rumian y la fisiología, como ustedes saben, se sacan ácidos grasos volátiles que entran directamente. No hay eso en nosotros. Los conejos sí, en su tracto digestivo, las vacas, las cabras sí, el caballo sí. En cambio, por ejemplo, el porcino y las aves no. Son, en especial los porcinos son monogástricos igual que nosotros, omnívoros igual que nosotros, y pueden comer eh, pasto, pero también el oso, por ejemplo, es omnívoro, come pasto, come carne, come todo, pero no como estos que solamente comen pasto. ¿Mm? Entonces, eh, tenemos que registrar la condición de crianza y para nosotros debería ser pasto, ¿sí? Se pesa a los animales cada 3 meses, o sea, podremos pesar hasta los 18 meses, 3, 4 veces al año, suficiente. Y hay tres puntos importantes en la ganadería de carne, o pesos. El peso al nacer, sí o sí tengo que hacer peso al nacer, enseguida vamos a ver por qué. El peso al destete, que generalmente es entre los 7 meses hasta los 9, exagerando, pero entre 6 y 8 meses. Luego viene el peso al año, justo al año de que nace, 365, y el peso al sobreaño, que son 18 meses o año y medio sobre año. Y luego tenemos el peso adulto,
que puede ser una vez al año, una vez cada 2 años, para saber nosotros cuánto está. Entonces, miren, 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, cuatro. Con 4 pesos nosotros podemos hacer todo. En cambio, en leche, pucha, teníamos varios pesajes para determinar la leche. Y los pesajes, al igual que en leche, se acuerdan a 305 días, se pesan a edades padrón, se pesa a los 200, se ajustan a 205 días, que viene a ser el destete, que son más o menos 8 meses, por ahí 7 meses. Al año, que es justo 365. Ay, y al sobreaño, que son 450 o 550 días, dependiendo de eso. Y ahí, después de hacer este cálculo, se determina cuál es el mejor animal de peso al destete, cuál es el mejor animal al año y al sobreaño. ¿Por qué hacemos tres? Porque el mercado a veces es diferente. Hay gente que vende al destete sus animales. Por lo tanto, tengo que saber cuál es el mejor animal al destete. Ah, ¿y por qué venden? Porque algunos comerciales o la gente que compra reproductores dice, prefiero comprármelo chiquito y criarlo para que esté bien acostumbrado a mi campo. Los del año dicen, yo también, pero es mucho complicarse mucho, muy chiquito, en cambio al año ya destetado se vale por sí mismo y termino de criarlo. Y los de 18 meses dicen, no, yo directo al campo, tienen que ir a trabajar. No quiero estar ni haciendo cría, recría, nada, directo a trabajar. Llegan, los acostumbro y a montar. ¿Mm? Entonces el mercado puede solicitar al destete, al año o al sobreaño. Pero antes de seguir y de hacer esto, pucha, ya tengo yo mis potreros, tengo mi balanza, tengo mi brete, toda una belleza, mi corral, pero mis vacas paren todo el año. Y eso es si mis vacas en lechería paren todo el año. ¿Por qué? Porque quiero tener harta leche todo el año. Pero en ganadería de carne, esto no es bueno que paran las vacas todo el año. Por lo tanto, se hace estación de monta, una estación de monta. ¿Para qué? De 3 a 4 meses, para que todos los terneros nazcan entre 3 y 4 meses. Y se trate a los terneros como un grupo homogéneo. ¿Está bien? Eso es importante. ¿Ya? Entonces los animales se preñan las vacas entre 3 a 4 meses. Justo ahora está empezando la temporada de apareamiento aquí en Todos Santos. Lo vamos a hacer un poco más en febrero porque no ve que estaba seco noviembre. Generalmente empieza en octubre, noviembre. Pero ahora miren, va a ser de enero a marzo, se ha atrasado. Pero generalmente se hace de octubre, noviembre, diciembre y enero está terminando. ¿Para qué? Para que empiecen a parir todas las vacas noviembre, octubre, septiembre, octubre, noviembre, 9 meses después, cuando ya pasó la seca y las vacas están en pasto. Entonces, antes de hacer el CDP, si yo tengo donde trabajo mis vacas paren todo el año, tengo que hacer una estación de monte. ¿Y saben cuánto tiempo me va a tomar hacer una buena estación de monta? Mínimo 4 años. Porque si están aquí pariendo todos los meses, es porque los toros están con las vacas todo el año. ¿Qué tengo que hacer? Retirar los toros. Pero si retiro todos, al otro año no me pare ninguna y yo pierdo mi trabajo porque van a decir, pucha, este veterinario no tiene idea, me ha venido a retirar los toros y ahora no tengo preñez, estoy frito. Ah, fuera el veterinario. Tengo que hacer con calma. Si el primer año, si el toro está 12 meses con las vacas, aquí lo voy a poner yo 10 meses. Solamente 2 meses estoy retirando los toros. Al otro año, 8 meses. Ya van 4 meses que estoy retirando el toro. Al tercer año, 6 meses. Ah, ya estoy retirando 6 meses al toro. Al cuarto año, 4 meses. Y el quinto puedo mantener en cuarto o bajar uno más. ¿Se dan cuenta cuánto tiempo tarda en estacionalizar la monta? ¿Para qué me sirve? Uno, para preñar a todas las vacas en poco tiempo. Y dos, para que las vacas me paran todas entre el ternero más viejo y el ternero más joven, haya 100 días de diferencia, máximo, 3 meses. ¿Por qué? Porque todos estos terneros los voy a tratar como un solo grupo. Al tratarlos como un solo grupo, van a estar en un mismo ambiente y voy a poder seleccionarlos porque el mejor de esos va a ser
justamente el que tenga mejores genes para ganancia de peso. O sea, imagínense, para hacer el CDP, por ahí tienen que trabajar 6 años antes de poder hacer esto. Bueno, una vez que tienen la estación de monta y todos los terneros nacen ahí, ya puedo hacer tranquilamente esto. Y el primero es el destete, época de destete, a los 205 días, aquí está. El objetivo es evaluar el rendimiento del animal y además, jóvenes, el destete tiene la habilidad materna. La habilidad materna, ¿por qué? Porque desde que nace hasta los 6 meses, el torete está con la madre. Y el torete solamente va a ganar peso si la madre lo cuida y si la madre tiene buena cantidad de leche. Si lo abandona, si tiene poca leche, el ternero puede hasta morir. Entonces, el peso al destete tiene dos componentes. Uno, el rendimiento, lo que gana peso cada animal, y nos demuestra si la vaca, su mamá, tiene muy buena habilidad materna. Eso es importantísimo. Luego viene al año, 365. Ya de ahí está solito él. Solito. Él, sus genes determinan, solo sus genes determinan en el pasto, en pastoreo, cuánto va a ganar de peso. Aquí antes era él y su mamá. Él como tal y su mamá. Aquí, en cambio, al año, este periodo solamente ha determinado su genética en ese ambiente. Y miren, se utiliza 100 días de diferencia, ¿ves? El más jovencito, 315, y el más viejo, 415. Ni más aquí ni más allá. Y luego tenemos al sobreaño, 550 días, que es ya lo último, y la diferencia es entre 500 y 600 días que tiene que haber entre el menor y el mayor, y ahí se determina, en los tres se determina cuál es el mejor, y el mejor es el más pesado. ¿Por qué? Porque están en un mismo ambiente. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Fecha de nacimiento, peso al nacimiento. Oigan, el peso al nacimiento es el día que nace, máximo al día siguiente. Hay cabañeros que tienen peso al nacimiento 3 semanas después de que nace. Eso ya no es peso al nacimiento. ¿Por qué? Porque la curva de crecimiento es así elevadísima. Aquí pesa al nacimiento, como la leche, ¿se acuerdan al principio? Y aquí es otro peso, pero pucha, abismal. Yo he tenido problemas con algunos cabañeros que reportaban peso al nacimiento de 60 kilos, 70 kilos. Y, oiga, ¿está seguro que ese peso al nacimiento? Sí, ¿y cuándo ha pesado? Unas 4 semanas, un mes después de que ha nacido. Eso no es peso al nacimiento, es 2 días después de que nace como máximo, porque de ahí ya no es peso al nacimiento. Sexo, porque los machos son más pesados. Pelaje en Brasil no necesitamos. Y la edad de la madre sí es importante, pero aquí en un estudio que hemos hecho y el orden de parto no es muy importante por el sistema que tenemos. ¿Qué significa? Vacas muy jóvenes o vacas muy viejas tienen pesos al nacimiento livianos. Pero hemos visto aquí en un estudio que hemos hecho que eso, bajo el manejo que tenemos, no influencia mucho la edad de la madre. Así que no es algo que tenemos, un factor que tenemos que arreglar. Y obviamente sí, lo ideal es que todos estén a pasto, pero si voy a separar algunos, ya sea semiestabulados o estabulados, tengo que dividir los de pasto, los de semiestabulados y los estabulados. No puedo yo comparar uno de pasto con uno que está estabulado. Tengo que hacer 3 grupos. Lo ideal es que la mayoría esté aquí, a pasto. Y poquitos, los que van a ir a feria, porque es importante darles más alimento, pero no mezclarlos. ¿Está bien? Esto no voy a hablar porque no viene al caso. Peso al nacer. Es importante porque está correlacionado y lo vamos a ver en el capítulo 8 y 9, en el 8 en especial, 8, perdón, que puedo yo, lo voy a utilizar para ver cómo va a ser el futuro, en un futuro, el peso del animal. O sea, es importante. Hay una correlación positiva de peso al nacimiento con peso al destete, con peso al año, con peso al sobreaño. Y es importante para hablar la ganancia de pesos en edades posteriores. ¿Mm? Permite estimar los pesos de edades establecidas. Por lo tanto, es bueno tener un peso alto al nacer, porque voy a tener un peso alto al destete y un peso alto al sobreaño.
pero tiene un límite fisiológico, porque si los terneros son muy pesados, voy a tener partos complicados. Y partos complicados significa gastar dinero y posiblemente mi vaca muera y el ternero también. Por ejemplo, criollo, Nelor, Brahman, el peso al nacer es entre 29 kilos a 33. ¿M? O sea, nacen chiquititos y luego crecen rápido. El Hereford, el Angus, pesan 40, ¿qué se llama? El Holstein también 40, 45. ¿Ah? Y eso es otro ambiente, bueno, pero nosotros tenemos que ver que en nuestro sistema extensivo muchas veces no vamos a poder dar el apoyo a las vacas para hacer una ayuda al parto, siquiera, ni siquiera una cesárea. Por lo tanto, es importante el peso al nacer que sea relativamente liviano. Luego está, después de que tenemos el peso al nacer, se cría con su madre 7 meses juntos y ahí tenemos el peso al destete. El peso al destete también está correlacionado con otros pesos y debido a que y esto, inclusive tenemos que ir viendo porque podemos tener 4 grupos o 2 grupos de destete, 4 es mucho, máximo 3. 2 grupos, ¿por qué? Porque, pucha, esto les falta un poco, han nacido muy tarde o han nacido en una época medio complicada. Los voy a mantener un rato y los desteto. Ya estos los desteto en tal fecha, ¿no ve? Pero, como todos los terneros nacen con una diferencia de 3 meses, yo necesito comparar a uno, igual que leche hacíamos 305, ¿no ve? En carne, el destete es a 205 días, que creo que son 7 punto y pico, 8 meses más o menos, 7, 8 meses. Y a todos, si tengo 10 terneros, tengo que hacer 10 cálculos. Si tengo 1000 terneros, 1000 cálculos. Que son fáciles, iguales, sumar, restar, multiplicar, dividir. Y se hace el ajuste al destete. Para ello tengo que tener el peso al nacer, el peso al destete y la fecha. O sea, si nació el 1 de enero y lo desteto el 30 de junio, ¿cuántos días han pasado? Suponiendo que todos 30, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, 6 por 3, 18, 180 días, ¿verdad? Entonces, voy a ajustar a los 205 días y no a los 180 días. A los 180 días voy a pesar, pero yo lo voy a ajustar a 205 días. Para ello es suficiente determinar la ganancia. Lo primero que hago es determinar cuánto gana por día y luego lo multiplico por 205 días. ¿Y cómo se multiplica la ganancia diaria? Creo que aquí está, ¿ves? Aquí está. Esta parte de la fórmula es la ganancia diaria. Por lo tanto, dice, el peso ajustado a 205 días del destete es el peso al destete, vamos a suponer que se desteta con 300 kilos, menos y pesó 35 kilos. Y se divide entre los días, número de días entre el nacimiento y el destete, que hemos dicho, 1 de enero a 30 de junio. ¡Pum! Belleza, son 6 por 3, 18, 180 días. ¿Cuánto sale eso? A ver, yo voy a hacer, hagan si quieren ustedes con su simple calculadora. Con su simple calculadora es 300 que pesó al destete, menos 35 que pesó al nacimiento, 265 dividido entre 180 días. ¡Wow! Exagerado, súper harto. 1,47, 1,5 kilos por día ha ganado hasta el destete. Mucha cosa. Exageré aquí. A pasto grave. 1,20, máximo debe ser 1,20. Pero ya estamos haciendo. 1,47 kilo ha ganado por día. Y lo único que tengo que hacer luego es multiplicar por los 205 días, porque eso es por día. Por 205 días dice que va a ser 301 kilos, 301,80. Y a ese 301,80 le sumo el peso al nacer de nuevo, que es 35. ¿No ve? Entonces el peso ajustado a 305 días va a ser más 35,
336,80. 336, wow, con 80. Es el peso ajustado. Su peso real fue 300, yo 336. Y listo. Y con eso yo voy a listar cuál es el mejor animal. El más pesado, 386 aquí. Y el más liviano, 190, simplemente estoy diciendo. Entonces, yo sé cuál es mi mejor animal al destete. Y ese es el mejor animal de todo mi hato porque todo el hato está ganando peso en el mismo ambiente. El ajuste, este es el ajuste para la edad porque terneros de vacas jóvenes o muy viejas dan livianos. Y a lo que hemos sacado se ponía un factor, porque la vaca de 7 años es por 1, pero las otras, miren, todo es mayor a 1, porque hay que aumentarle pesos a las vacas jóvenes y a las vacas viejas. Pero esto en nuestro estudio hemos dicho que no es necesario en Bolivia. Peso al año. Ahora yo no voy a seleccionar al destete porque yo vendo al año. Ok, ¿qué tengo que hacer? Otro peso. Nació el 1 de enero, pesé el 30 de junio el destete, pero yo los mantengo a mis terneros y justo al año, el 1 de enero del otro año, voy a pesar de nuevo. Aquí habíamos dicho que pesó, que, que nació con 35, aquí pesó con 300 y su peso ajustado era ¿cuánto? 336. Y el peso ajustado era 336 al destete. Ok, llega al año, el 1 de enero, y dice que pesa 405 kilos. Vamos a ver. Aquí la fecha de nacimiento es diferente para cada ternero. Aquí en cambio ya no, es un grupo, tienen todos la misma fecha, 30 de junio. Y aquí también, el 1 de enero voy a pesar a todos los sobreaños, o sea, 60 animales van a tener la misma. Del 30 de junio al 1 de enero, otros 6 meses, ¿no? A ver, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses, 6 por 3, otros 180 días, entre este y este, otros 180 días. Ok, ¿qué hago entonces con eso? Calculo, acuérdense, 300 y 405. ¿Cómo calculo? Con esta fórmula. El peso al año, aquí está, habíamos dicho, el peso al año, 405 días, sí, 405, muchos, pero bueno, 405 kilos, menos el peso al destete, que dice que era 300. ¿Mm? Y esto lo divido entre el tiempo que hay entre que pesé el destete, 30 de junio, y pesé al año, que es 1 de enero, que son 6 meses, por lo tanto esto es 180. Y ahora saco la ganancia de peso entre el destete y el año. Y a ver cuánto sale mi ganancia. Ahora 405, dije, ¿no ve? 405 menos 300, dice que 105 kilos ha ganado en 180 días. Ahora sí está más bonito. 0,58, medio kilo. Ha ido bajando y así siempre es porque mientras más viejo, menos gana. 0,58, medio kilo por día. Y eso lo multiplico por 160. ¿De dónde sale este 160? De esto. Yo quiero 365, ¿no ve? Al año. Pero ya he calculado 205. Ay, 205. Por lo tanto, si hago 305 menos 205, me sale, ups, está mal, 365. 365 menos 205, 160. Porque yo ya calculé a 205 y ahora quiero calcular al año. Por lo tanto, esto es la resta de 305 menos 205, 160. Entonces, por 160, la ganancia diaria del destete hasta el año es 160 por 0,58, dice que ha ganado 93 kilos, 92,8. Y ese 92,8 le sumo al peso ajustado a 205, que era 3, 3, 6 y algo, digamos, dejémoslo ahí, más 3, 3, 6.
El peso ajustado al año es 428,80, 428,80 kilos. Miren, pesó 405, pero aquí le puse 428, ajustado a 365. Y otra vez hago el que tenga el peso más alto es el mejor y el que tenga el peso más bajo es el peor. Y ha hecho mi peso ajustado al año. Bueno, yo no vendo al año, vendo al sobreaño. Y como vendo al sobreaño, dice que 550 días deben estar con 100 días de diferencia y la misma fórmula, solo que ahora peso al sobreaño, vamos a decir 530 kilos, menos el peso al año, que era ¿cuánto? 405. Y aquí vamos a poner otros 6 meses, por decir, por lo tanto 180 días. Y esto va a salir, a ver, 530 menos 405, 125 dividido entre 180. Wow, mucho, es 0,70, es harto, debería ser menos, 0,69 gramos por día. Y lo multiplico por 185. ¿De dónde sale esto? Otra vez, 550 menos 365 tiene que dar 185. A ver, 550 menos 365, 185. 185 por 0,69, que es muy alto, dice que ha ganado 127 kilos entre el pesaje del año y el sobreaño. 127 kilos. Le sumo el peso ajustado al año, que es ¿cuánto? 428. 428 más 428 y dice que el peso ajustado a los 550 días son 555,6 kilos. Y tengo un listado de cuáles, el más pesado es el mejor, el más liviano es el peor, y se acabó esto del cálculo del CDP. Ahora les estoy mostrando nada más, la próxima semana lo vamos a hacer en Excel para que tengan clarito cómo es esto. Y con esos jóvenes ustedes pueden, con el peso al nacimiento, anotando la fecha de nacimiento y peso al nacimiento, anotando la fecha de destete y peso al destete, anotando la fecha de peso al año y el peso al año, y anotando la fecha de peso al sobreaño y el peso al sobreaño, pueden seleccionar animales para el destete, para el año y para el sobreaño. Y el más pesado es el mejor porque están en el mismo ambiente. No puedo comparar con otras granjas. Para eso viene la prueba de ganancia de peso y luego la subsiguiente que es la evaluación genética, que es la que se hace en el Ori Brahman aquí. Miren, este es un ejemplo que está ahí. Si quieren lo hacen, pero yo voy a dar práctico, hay un práctico, pero esto puede hacerlo cualquiera. Miren, son 35 animales. Pareciera harto, ¿no? Pero en ganado de carne, pucha, tener 50 animales es nada. Pero para cada uno, miren su fecha de nacimiento, su peso de nacimiento. Las fechas de nacimiento diferentes, miren. Pero la fecha al destete se hace por grupos. Estos tres el 25 de mayo, estos el 30 de abril, 30 de mayo, 30 de mayo, ya se hace por grupos. Y con esto se puede trabajar. Aquí está al año, al sobreaño. Miren, de cada uno. Fecha de nacimiento, peso al nacimiento, fecha de destete, peso al destete. Aquí pe- pesaje al año, ya es una sola. Kilogramos al año, pesaje al sobreaño, kilogramos al sobreaño. Con eso pueden calcular con las fórmulas. La segunda, sigamos y después ya hablamos. Quiero comparar animales de una granja a otra. Con el CDP no puedo porque el ambiente es diferente. ¿Cómo puedo hacer? Puedo hacer pruebas de ganancia de peso en un solo lugar. ¿Qué es, qué hace y cómo se realiza? Esto lo hemos hecho hasta 7 pruebas, pero después, como hemos hecho la evaluación genética, la hemos dejado de hacer. En el BENI siguen haciendo.
Es una prueba zootécnica de selección en el cual el animal es evaluado por su propio desempeño. Ustedes, por ejemplo, ¿cómo los voy a evaluar yo? Por sus exámenes. Y sus exámenes son individuales. Es lo mismo. ¿Mm? Consiste en que animales machos también podrían ser grupos de hembras, con una variación mínima de edad, 100 días, 3 meses. Entre comillas, compitan, porque no compiten. Lo que yo quiero saber es simplemente quién gana más peso. Compitan bajo condiciones similares, en un mismo ambiente y comiendo lo mismo, por un periodo de tiempo diferente, determinado. Nosotros nuestra prueba la hemos hecho un año. ¿Por qué? Porque aquí hay una época de lluvia con harto pasto y una época de seca con poco pasto. Otros lo hacen 140 días, 150 días y le dan estabulado un alimento balanceado y forraje que es una media de la pastura. Por eso lo hacen en menos tiempo. Pero nosotros decidimos hacer un año, larguísimo. ¿Cuál es el objetivo? Identificar entre los animales cuál es el que gana más peso y proporcionar a los reproductores los clasificados superiores de que sí o sí van a ganar peso y además con evaluaciones andrológicas positivas. O sea, que su semen funcione y que tengan líbido. ¿Por qué a pasto? Es lo que ya les he dicho. Y esto ha sido una prueba para demostrar que en Bolivia, con pasto, agua y sal mineral, uno puede sacar muy buenas ganancias de peso. ¿Por qué pasto? Porque las vacas comen pasto, porque son rumiantes y porque es lo más orgánico posible. Aunque digan, pocha, que efecto invernadero, que el metano, que aquello. No, las vacas siempre han consumido pasto. Y es mentira eso de que el metano, es cierto que hay algo, ¿no? Pero entonces, ¿qué haríamos con los elefantes, las gacelas? Todo eso también tiene efecto invernadero. El efecto invernadero viene de más que de los animales, de la industria, de los químicos, de los aviones y de los autos. Pero también nosotros tenemos un impacto y tenemos que minimizarlo. El pasto es la principal y más común característica. Y por lo tanto, los toros que se prueban aquí van a ir a trabajar a pasto. En cambio, si yo pruebo, si estabulo un animal a esos animales, por ejemplo, de la feria, cuando los llevo a pasto se chiflan y no dan y no preñan nada, se enferman. Pero el pastoreo tiene que ser racional. No puedo estar yo con sobrepastoreo o con un mal pastoreo. Significa que tengo que aprovechar el rebrote y manejar en forma de esta forma. Hacer un potrero fijo y todas estas, aquí a ver, cambiaré de color, y todas estas divisiones tienen que ser movibles. Por lo tanto, este es el potrero 1 y pongo 50 animales en una hectárea por un tiempo de un día y medio y se lo comen todito. Y luego pasan al otro día, al siguiente potrero, 50 animales en una hectárea y se lo comen todito. Eso sí, tienen que tener acceso ad libitum las veces que quieran al agua y sal mineral. Si no hay agua, no hay sal mineral, chao, no gano, no gano peso. Y luego vienen aquí, 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 aquí. Al final vienen aquí y cuando vuelven al uno ya el pasto ha crecido de nuevo. Esta es la mejor forma de aprovechar. Yo cuando empezamos las pruebas de ganancia de peso en Nelor, yo estaba terminando mi maestría en Japón y les dije, ¿saben qué? Están locos. Nelor a pasto no da más que 350 gramos. Va a ser algo malo. Y no fue así. Pero entonces, cuando yo estoy haciendo, tengo que determinar cuál es el momento ideal para mi descanso. Voy a estar que comen este potrero, tienen que volver después de 21 días o 25 días al mismo potrero y que el pasto esté a una altura determinada. Eso lo tienen que determinar ustedes. Nosotros habíamos determinado 45 centímetros en braquiaria y 60 en panicum maximum, en la zona de Montero. En el Chaco tiene que ser diferente, en San Ignacio de Velasco diferente, eso ya tienen que ver cada uno. Y bueno, el problema es que solo las pruebas de ganancia de peso son buenas porque pueden competir animales de todo lado, pero no entran todos los animales, solamente entran animales
que tienen entre 7 y 9 meses. Y ese es el gran problema. Y nosotros utilizábamos, íbamos a las cabañas y traíamos los animales más pesados al destete, utilizando el CDP, lo que acabo de explicarles. En el entendido de que en cada cabaña, como es el mismo ambiente, el más pesado es el mejor. Y luego mandábamos a competir entre varias cabañas en una prueba de ganancia. Miren cómo son los porcentajes de nacimiento en Santa Cruz. La mayor cantidad de terneros nace en septiembre, octubre, noviembre y enero. ¿Mm? De ahí ya no nacen más. Miren, por ejemplo, en marzo apenas 1.7, en junio un 2.1. Por lo tanto, yo tomaba los que habían nacido aquí. Y eso es lo malo también de la prueba. ¿Qué pasa si el mejor animal nació en mayo? Nunca va a entrar a la prueba y nunca voy a poder determinar. Entonces eso es lo malo de la prueba. Pero ayudaba. Bueno, los animales venían de varias partes. Algunos venían bien comidos, otros mal comidos, otros bien desparasitados, otros mal desparasitados. Hacíamos el acostumbramiento de un mes y después ya entrábamos con el inicio de la prueba, los pesábamos, medíamos su circunferencia escrotal y luego un año, cada 28 días sagrado, pesábamos. Y con el peso del último pesaje determinábamos quién es el más pesado, le hacíamos una prueba de andrológico y a Sosebú hacía una clasificación de tipo. Y de ahí clasificábamos los buenos, los certificados y los de descarte. Esto lo hizo después Zetabol, lo hizo Sausalito. Si tienen una cabaña grande donde hay 100, 200 terneros, pueden hacer esta prueba tranquilamente y determinar esto. Pero obviamente lo ideal de la prueba es que son de varias cabañas para ver cuál es el mejor. ¿Qué hacemos? Uniformizamos el ambiente, cosa que en el otro, en el CDP de cada cabaña, no se puede. Lo malo, miren, 5 cabañas, 23 animales, 9 cabañas, 38 animales, 11 cabañas, 41, 10 cabañas, 28. Oye, pero hay 150 cabañas y generalmente hay más de 30,000, 20,000, 2,500 animales por año que están en esto. No pueden entrar aquí y eso es lo malo de la prueba. Bueno, esto no voy a explicar, que era justamente lo que hacíamos. ¿Y cuáles eran los resultados de la prueba? Miren, yo que decía que el Melor iba a fracasar en Pasto. La primera prueba, 23 animalitos, pero ganaron en promedio casi 700 gramos. O sea, habían animales que casi ganaban 1 kilo a Pasto. La segunda prueba, miércoles, mejor todavía porque nuestro manejo de pasturas fue mejor. 726, 710, nunca hemos bajado. Y hemos terminado la penúltima prueba con 727, lo más alto de todo. O sea que había animales cerca del kilo, porque esto es media, cerca del kilo de ganancia en pasturas. Y eso es mucha cosa. Y obviamente, miren, al principio ganan casi 1 kilo y terminan ganando 727. ¿Por qué? Porque la curva de crecimiento es así, rápido y luego que se estabiliza. Por lo tanto, los terneritos y el ganado joven, chica que gana peso y luego se queda. En todas las pruebas, miren, empezó con amplio, ¿verdad? Algo amplio al principio, pero más o menos se fue estabilizando en una ganancia entre 600 y 700 como media. Quiere decir que habían animales que ganaban casi 900 gramos por día. ¿Mm? Y este es el ganado que a pasturas que nosotros sacamos. No es el de feria es rechoncho, no se le ve aquí, así es el de feria, ¿no ve? El nuestro no, todavía se ve, miren, se ve el ilion, el isquion, la fosa, las costillas. En un ganado de feria no se ve nada de eso. ¿M? Pero ganaban peso, mucho peso en base a pasturas y sal mineral. ¿Qué implicaciones tiene? Desde el punto de vista reproductivo y genético que me interesa. Desde el punto de vista reproductivo o tradicional, digamos, es ganancia porque generalmente salen con 400 kilos a 36, pero con el pastoreo racional salen casi 50 kilos más pesados en 20 meses. Se ha ganado 16 meses y eso más o menos reduce el costo en $50 por novillo. O sea que se puede ganar
bastante dinero, se acorta la edad de faeneo, se sacan novillos más pesados y como son más jóvenes, la carne es más tierna. Eso es cuando se hace un pastoreo racional. Y desde el punto de vista genético, yo quiero saber, preguntar, ¿será que los animales con mayor ganancia de peso son los mejor, tienen valores genéticos para esta característica? Con esto no se puede saber. ¿Por qué? Porque no puedo separar el ambiente de la genética, igual que en leche. Por eso se hace el CRPC, ¿no ve? En leche. En carne se hace el CDP o la prueba de ganancia de peso, que también funciona. Pero no puedo separar la genética del ambiente, eso lo vamos a ver la próxima semana. Por lo tanto, con las pruebas se dice, todo depende de la heredabilidad. ¿Se acuerdan que en leche hemos utilizado la repetibilidad? Aquí ahora hablo de la heredabilidad. Si la heredabilidad de ganancia de peso en pasto es alta, entonces el más pesado va a ser el mejor. Sí van a mejorar si la heredabilidad es alta. Y saben que la heredabilidad en Bolivia para ganancia de peso en pasto es arribísima, es 0,44, o sea que podemos mejorar. En una prueba de ganancia de peso, en un CDP, el más pesado, sí señor, puede mejorar genéticamente a sus hijos. Él tiene genes que los hacen más pesados. ¿Mm? El problema es que no entran todos los animales. Por eso se decía extender la prueba a más animales y obtener el valor genético, que ya lo hemos hecho. Y esto lo vamos a ver la próxima clase. Las pruebas de ganancia de peso entonces es algo que sí se hace, pero que ya no tiene tanto valor porque nosotros ya hemos podido hacer esto que esto ya lo hemos implementado. Hemos creado una base de datos con todos los animales, entran todos los animales, desde el ternero más joven a la vaca más vieja, y saco lo que es pregunta de examen, capítulo 7, DEPS, diferencia esperada de progenie. Si las DEPS son positivas, los toros se usan, las vacas son buenas. Si las DEPS son negativas, se van a descarte, no se usan. Entonces, este sistema funciona en Bolivia para Nelor y Brahman. Y eso es lo que nosotros vamos a explicar la próxima clase. Eso es la próxima clase.